tardes, amables televidentes. En el conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia del día de hoy cuento con la grata presencia del doctor Julio Mayer, una de las figuras más emblemáticas de la doctrina, no solo en América Latina, sino en todo el mundo, fuente de referencia de los más profundos procesos de reforma procesal penal en toda Iberoamérica. Y vamos a hablar con el abogado, vamos a hablar con el académico, pero vamos a hablar también con el juez. Profesor, fue usted presidente del Tribunal Supremo de Justicia Argentina, entiéndase, el Tribunal Constitucional, si se quiere. Ha sido usted autor de muchas obras que han servido como fuente de referencia, autor de cientos de trabajos de investigación. Créanos que yo creo que la República Dominicana se ha sentido con la presencia suya, gracias al comisionado de apoyo a la modernización y reforma de la justicia, Alejandro Moscoso, a la Comisión Nacional de Implementación de la Reforma Procesal Penal, y a otras instituciones. Yo creo que hay que darle gracias a nosotros haberlo tenido aquí y de que usted nos haya permitido compartir este conversatorio con nosotros, profesor. Así que le agradezco su presencia en honor a la verdad. Y quiero que entremos en materia de una vez, porque no podemos desperdiciar. Déjeme primero agradecerle sus palabras y expresar que yo creo que no solo sus palabras, sino muchas de las que se han dicho aquí, inclusive el premio que he recibido de parte del Colegio de Abogados de la República Dominicana, me parece exagerado e inmerecido. No soy más que profesor de Derecho Penal como cualquier otro, y mi obra tampoco merece un calificativo tan elogioso como el que usted ha dicho, pero bueno, lo acepto, y el que ha sido honrado en la República Dominicana soy yo. Me ha entregado un premio muy lindo, por eso vine, gente que yo desconozco, yo desconocía totalmente el Colegio de Abogados de la República Dominicana, no conocía Santiago, que fue la seccional que me entregó el premio, ni a las personas que allí viven, no tenía la menor idea ni siquiera dónde quedaba geográficamente Santiago, de tal manera que lo honrado soy yo. Le agradezco las palabras, pero le aseguro no las merezco. Profesor, usted ha sido el líder en América Latina de los procesos de reformas procesales penales, y eso no está en discusión en el programa. Y no hay una persona más calificada como para poder contestar esta pregunta. ¿Cómo evalúa usted los procesos de reforma en América Latina? Vemos que solamente 4 países no se han montado en el carro de la reforma, por lo que evidentemente yo creo que los últimos 20 años, en cuanto a lo que ha sido reforma procesal penal, ha sido exitoso, si se quiere. Yo creo que sí, yo creo que tuve yo la suerte que no tuvieron mis mayores de ver y trabajar en la expansión de esta reforma por América Latina, que era uno de los ideales que yo tenía cuando joven directamente. Desde la Universidad de Córdoba yo presencié lo que fue en esa provincia la transformación de la Administración de Justicia Penal, y en las provincias vecinas, que son aquellas que proceden de la colonización del Alto Perú, y desde allí siempre pretendí, como soldado, no como general, tomar parte en la promoción de esta reforma en América Latina, reforma que lo único que pretendió es acomodar las instituciones comunes directamente de la Administración de Justicia a las reglas constitucionales, es decir, a los paradigmas que fijaban las constituciones americanas, todas las cuales parten de una ideología muy clara que es la creación de la República y el constitucionalismo liberal del siglo XIX. Lo único que pretendió la reforma, no solo en su inicio, sino posteriormente, fue eso: adecuar
nosotros los latinoamericanos siempre tenemos un discurso por un lado y una práctica por otro. Y lo que quisimos fue intentar que el discurso fuera de la mano con la práctica también. Si lo logramos o no, creo que en unos países más, en otros países menos, pero lo cierto es que institucionalmente todos ellos progresaron y hoy tienen códigos que en más o en menos se amoldan a las instituciones fundamentales que crean la nacionalidad, en una palabra, aquellas instituciones que nacieron con la independencia de las colonias americanas del Reino de España, ¿no es cierto? Sin embargo, en el proceso de implementación, profesor, se han reflejado una serie de debilidades, digámoslo así, sobre todo porque en América Latina, más que un Estado de Derecho, pudiésemos decir que en muchos de nuestros países todavía sigue existiendo un Estado de legalidad. Entonces, ¿ha contribuido al fortalecimiento institucional este nuevo modelo? Yo no lo podía, estoy alejado ahora de la realidad de los países. Yo creo que en general sí, pero esto sucede como las instituciones políticas o sociales, ¿no es cierto? En algunos países se realizan mejor, en otros peor. Es muy probable que si no estuviéramos en estado subdesarrollado o no viviéramos en estado subdesarrollado, hubiéramos tenido más medios para organizar mejor la administración de justicia, pero cada uno cuenta con su realidad, no solo la vive a su realidad, la sufre y al mismo tiempo no la sufre, sino que la goza también a esa realidad y maneja las cosas con las posibilidades que tiene. Me parece que debe ser una realidad que en algunos estados la reforma en la práctica judicial es más fuerte y en otros menos fuerte, en una más perfecta y en otros más imperfecta. Pero lo importante, por lo menos para mí, que ya estoy alejado del problema es que ya ni siquiera si hoy tuviera que hacer una reforma, iría mucho más allá de lo que fui en aquel momento. Lo que me parece importante es que, por lo menos desde el punto de vista intelectual, hoy las instituciones concuerdan con su madre directamente, ¿no es cierto?, que es la Constitución. Esta tendencia a que la administración de justicia se lleve a cabo, se realice conforme los ideales de las constituciones republicanas, me parece buena de por sí. Y espero que todos los países con el tiempo lleguen a una práctica que también sea concordante con esos ideales, ¿no es cierto? Sé que hay dificultades. En general, yo, por ejemplo, como decía, en Guatemala, de cuyo código yo soy autor, lo único que no pasó por la legislatura guatemalteca, es decir, por el Congreso guatemalteco, fue la organización judicial. Y allí siempre mancan las reformas. En las leyes de organización judicial, también la reforma cordobesa del año 39 tuvo muy poca imaginación en la organización judicial. Prácticamente tradujo una organización judicial creada para un procedimiento judicial diferente, la tradujo como pudo al nuevo procedimiento. Y esto no debería ser así, pero fue una realidad en casi todos los países. Sin embargo, profesor, mucha gente cree que una reforma se limita al contenido de una norma. Y las reformas tienen otras dimensiones. Está la parte relativa a lo que es la de tú crear la estructura, y también la parte cultural, lo que es la difusión, los procesos de capacitación. Es decir, cuando ya tú montas e implementas esa norma que es un contenido de la reforma. ¿Cuáles han sido las luces y sombras en todo este proceso de reforma en América Latina? Pues yo creo que la gran sombra es la organización judicial. A ellos acá en América Latina persiste, lo mismo que en Europa continental. No tenemos por qué echarnos la culpa de algo que es culpa un poquito más grande de todo el mundo. Persiste la idea de una organización judicial verticalizada, en donde existen jueces superiores, jueces inferiores, jueces más inferiores, etcétera, etcétera. Es decir, la organización judicial
como la del Ministerio Público, un organismo burocrático vertical donde los de arriba anulan las cosas o tienen el poder de anular las cosas que hacen los de abajo y de imponer sus propias soluciones, y en verdad esto no coincide con un régimen. Esta organización judicial, a mi juicio, no está muy de acuerdo con lo que significa las repúblicas democráticas. La organización judicial debería ser horizontal, o al menos con la mayor horizontalidad posible. Al lado de la verticalidad, otro de los males, a mi juicio, son los recursos contra las decisiones judiciales que prolongan el procedimiento, y de esto seguramente alguien se tiene que hacer cargo en el futuro, gracias a Dios, no yo, ni yo lo voy a ver, en el sentido de que los procesos judiciales son demasiado largos y por lo tanto de alguna manera alguien tiene que estudiar cómo acortarlo, porque nosotros tenemos una vida limitada y no podemos estar esperando 10 años a que finalice un conflicto que tenemos con nuestro vecino o con el Estado, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? El resultado es que yo creo personalmente que la teoría de los recursos le ha hecho mucho daño, y la teoría de los recursos es dependiente de esta organización judicial vertical. Hay recursos porque hay tribunales superiores que anulan a los inferiores y unos más superiores que anulan los votos, es decir, hay jueces y jueces. Unos jueces tienen poder, los otros tienen menos poder y por los últimos casi ni tienen poder directamente. Entonces, el resultado es que el procedimiento se organiza con esta verticalidad, y esto a mi juicio es el enorme déficit de la reforma latinoamericana, como lo es también de la Administración de Justicia Europeo Continental. Claro. La justicia inglesa es más horizontal. Ya. Ahora, vamos a hablar de las tendencias judiciales que sirvieron de modelo al Código moderno. ¿Cuáles fueron esas tendencias, profesor? Porque en algunas tendencias se tuvo que sustentar todo esto. Dicho así muy simplemente, porque si no tendríamos que hablar mucho tiempo, todo comienza con el Código Córdoba del 39, que yo estudio como estudiante, luego de esto posiblemente la mayor influencia es de la legislación procesal penal de la República Federal de Alemania, en donde yo también fui estudiante y luego becario científico, digamos, y trabajé en institutos científicos de la República Federal, y yo tomé como ejemplo el desarrollo de, no solo yo, el código italiano también, que al mismo tiempo del código modelo, sin que yo conociera que se estaba pergeñando código en Italia, salió un poquito después del código modelo, trataba más o menos las mismas instituciones. La idea es que el código Córdoba tuvo como principal influencia los códigos italianos anteriores y posteriores al fascismo, 1911-1931. Es decir, la legislación que salió del siglo XIX y la que se forjó en el siglo XX conforme a los movimientos sociales allí, y también la legislación española, la ley de enjuiciamiento penal, la ordenanza procesal penal alemana y hasta el código francés de instrucción criminal francés, el que tanto influyó en la República Dominicana. Sobre esa base se le montó la legislación del siglo XX una vez terminada la Segunda Guerra Mundial, que sufrió bastante, dentro de la misma estructura y del mismo esquema, sufrió bastantes modificaciones. Y como yo estudié en Alemania y fui el principal redactor del código modelo, el resultado fue que esa estructura o esa estructura normativa, la que más influyó fue la de un momento de la ordenanza procesal penal alemana, que a mi juicio es la más perfecta dentro de todos los momentos en la República Federal de Alemania, que es la pequeña reforma de 1964. Ahí usted puede comprender cuál. Hoy no haría lo mismo, No. Hoy no haría lo mismo, pero explicar qué haría ya lleva mucho tiempo. Bueno, lo importante fue que cuando usted hizo lo que hizo, era lo que había que hacer. Y yo creo que nosotros, inclusive como dominicanos,
debemos de felicitar, porque usted hablaba del Código de Procedimiento Criminal francés, un código que ni siquiera al propio Napoleón nunca le gustó, y más aún, por lo menos, claro, un código que se hizo en una sociedad en principio liberal, que era autoritario. Imagínense usted, en América, porque mucha gente cree que todo comienza con la independencia de nuestros pueblos, y esto comenzó cuando llegaron los españoles, donde había un gobernador que lo era todo, y que todavía hoy en día, 500 años después, hay quienes se creen que lo siguen siendo. Imagínense usted lo que fue para la República Dominicana convivir durante más de 100 años con un código, con una tendencia autoritaria, y cómo ha venido entonces el nuevo modelo a catapultarse respecto a lo que son los principios constitucionales, sobre lo que son las garantías procesales, las garantías judiciales, en fin, la verdad es que ha sido una verdadera revolución. Ahora, mucha gente cuando se habla de derecho procesal penal no entiende de lo que se trata. ¿Cuál es la finalidad del derecho procesal penal? ¿Para qué sirve todo esto, profesor? La teoría de la administración de justicia en materia penal, desde el punto de vista de una ideología republicana, democrática, concede al proceso penal varios fines, pero yo creo que se trata, en definitiva, de establecer un procedimiento que legitime la decisión del Estado de emplear la fuerza en contra de un individuo de manera grave, como es la privación de la libertad o la muerte. En algunos estados, nosotros en mi país no conocemos la pena de muerte, pero conocemos la pena de muerte sin proceso, esa sí la conocemos desde hace años, pero la pena de muerte, jurídicamente hablando, no legitimada, no la tenemos en nuestra legislación. Y actualmente se acaba de derogar la última norma, que es el Código de Justicia Militar. En tiempo de guerra se admitía la pena de muerte para las personas que se aliaban en el enemigo. Creo que fue en 2005, ¿no? Que la abolieron. No, ahora recientemente. 2007. Pero la idea es esa, un procedimiento que le dé la chance al individuo de resistirse a una imputación y que sea lo suficientemente amplio como para legitimar la decisión final del Estado, eventualmente, de aplicarle la fuerza, en el caso de condena, de aplicarle la fuerza pública en el sentido de privarlo de un bien básico como es la libertad o como es la vida, ¿no es cierto? Claro. Esta era la idea central del procedimiento judicial. Y respondiendo a la creación de los Estados-nación, la voz justicia cambió de definición. Justicia, en vez de significar combate entre un ofensor y un ofendido, entre un victimario y una víctima, entre una y otra persona que no se llevaban bien por alguna razón dentro de la comunidad o dentro de la sociedad, pasó a significar averiguación de la verdad. Esa es la base de la Inquisición desde el siglo, promediando el siglo XIII para adelante. Todo cambió estructuralmente la palabra justicia. Ya no significa, hoy significa verdad en el sentido de verdad, correspondencia con la realidad. Lo que hace un juez no es otra cosa que lo que hace un historiador, tratando de saber qué pasó antes directamente, y aplicación de la ley. Entonces, verdad más ley hacen la definición de la palabra justicia. Antes justicia no era eso, tampoco lo era en la Biblia y tampoco lo ha sido para los círculos de Pisa de Brecht, por ejemplo, donde la palabra justicia es la de un personaje ecuánime que, dado un contexto determinado, concede derecho a una persona y no a otra. En el caso de los círculos de Pisa de Brecht, a una madre frente a la otra. La madre prescinde de la madre biológica para entregarle a la madre de cariño, digamos, el niño, ¿no es cierto?, poniéndolo
conoce la anécdota, así que no, pero bueno, esta es la idea del fin de hallar la verdad, y si no la haya, prescindir de la aplicación de la fuerza pública y darle chances o posibilidades a la persona que corre el riesgo de sufrir esta aplicación de la fuerza pública en tamaña dimensión, de defenderse, de resistir la aplicación, ¿no es cierto?, de la fuerza pública, y legitimar en su caso la condena, es decir, la decisión del Estado de aplicarle esa fuerza. Ahora, yo veo que en el siglo actual, el siglo XX, quizás comienzos del 90, esta idea de la justicia, esta idea del procedimiento penal va variando poco a poco, y hoy el procedimiento penal ya no parece querer significar más legitimación de la aplicación de la privación de la libertad, de la fuerza del Estado, sino que parece significar un procedimiento meramente de control. La fuerza se aplica antes, y una vez que se aplique, y eso parece ser lo que quiere la gente inclusive, privemos de la libertad de entrada apenas sospechamos de alguien que es autor o partícipe de un delito, privemos inmediatamente después del hecho, apliquemos consecuencias, y después hagamos un procedimiento tendiente a controlar que no hayamos cometido un error grave y a darle la chance al imputado de que si ha habido un error grave lo demuestre. Esto es lo que me parece a mí a lo que conduce no tanto el derecho procesal penal, sino el derecho penal preventivo, que hoy triunfa en la realidad. No es el que yo quiero, pero hoy triunfa en la realidad. El derecho penal también ha cambiado su esquema. Antes el centro del derecho penal eran los delitos de resultado en contra de bienes jurídicos individuales, hoy son los delitos de peligro. Claro. Todo el derecho penal tiende a evitar riesgo en una sociedad que ha sido bien llamada sociedad de riesgo, aunque el riesgo lo creamos todos nosotros, es decir, hoy hay más riesgo en la ruta que lo que había hace 50 años, por el hecho de que técnicamente casi todos podemos darnos el lujo de tener un auto, ¿no es cierto? Y entonces esa situación, o por lo menos en la sociedad desarrollada, hay algunas como Puerto Rico, que está cerca de usted, donde hay más o menos 2 autos por persona directamente, lo que quiere significar que, por supuesto, la calle es más peligrosa que antes. Yo jugaba al fútbol en la calle cuando era niño, ¿no es cierto? Hoy sería una locura mandarme a jugar al fútbol en la calle directamente, al contrario, hoy prohíben las madres, porque el riesgo ha aumentado. El consumo masivo ha hecho también que proliferen las mercaderías, los medicamentos, y es necesario controlarlos por la sencilla razón de que esos crean riesgos también con su mala utilización o riesgos desconocidos. El resultado es que hay necesidad de cierto control y el riesgo nuestro ha aumentado, seamos sinceros, ha aumentado, pero también ha provocado grandes avances en el sentido que hoy vivimos más años que antes, ¿no es cierto? Definitivamente. Profesor, le hacía la pregunta, yo creo que era muy propicia, precisamente porque hay quienes sostienen la tesis que el aumento de la criminalidad se debe a la implementación del nuevo modelo, y luego de escucharlo usted, definitivamente que bueno, que no hay cosa más absurda que una posición de esa naturaleza. De todos modos, usted decía que todo el mundo quisiera darse el lujo de tener un vehículo. Lujo me lo estoy dando yo, el que usted me haya dado el honor de compartir este programa conmigo en honor a la verdad. Vamos a hacer una pausa y de inmediato volvemos con una de las figuras más emblemáticas del derecho procesal penal y derecho penal, no solamente en América Latina, sino del mundo, nuestro invitado del día de hoy.
Profesor, usted hablaba en el segmento anterior sobre los riesgos, sobre la sociedad del riesgo, y vemos cómo el derecho procesal penal se está inclinando en esa dirección. Muchas veces nosotros percibimos, no sé si será así, usted me corregirá, que queremos abordar los problemas no por sus causas reales, sino por las consecuencias. Y estamos llevando al derecho procesal penal quizás a más allá de la distancia. Y estamos rompiendo inclusive hasta con su propia naturaleza. ¿De qué es de lo que se trata? ¿Qué es lo que está pasando? Porque la verdad es que uno comienza a preocuparse, profesor. Terminaba diciéndole que a esa sociedad del riesgo parece corresponderle políticamente la necesidad de una reacción eficiente para evitar el riesgo. Entonces el derecho penal se ha transformado, es definido hoy precisamente como todo el hecho punible como un aumento ilícito del riesgo, un aumento no permitido del riesgo. El resultado es que al no punir el resultado y el ataque a un bien jurídico tangible que uno pueda tocar, como es la vida, la integridad física, el patrimonio, que era muy fácil de imaginarse cuáles eran las acciones, suprimiendo el resultado, se pune más atrás de ese resultado, sin importar cuán cerca la acción esté del resultado. Antes nosotros comprendíamos a la tentativa como lo único que no llegaba al daño, pero estaba muy próximo a él. Hoy el derecho penal pune antes todavía. Son los llamados delitos de anticipación, los actos preparatorios, porque los actos preparatorios producen la posibilidad de que algún resultado se producen, entonces la peligrosidad de que algún resultado se realice. El derecho penal también ha arrastrado al derecho procesal penal con ese sentido preventivo, con el sentido de prevenir o tratar de impedir riesgos, muchos de los cuales se sabe no van a llegar al resultado, pero cortando aquí es posible que no lleguemos al resultado. Esto es también por lo que la sociedad en general quiere que una persona sospechada esté presa, porque es un riesgo para ella eventualmente y que procede, como le he dicho yo, determina que el procedimiento penal sea más un procedimiento de control, a ver si ese riesgo es real, es decir, para ver si no hemos cometido una grave equivocación. Toda esta transformación de un derecho que se dirigía hacia el pasado, hacia el hecho ya concluido, a un derecho que se dirige hacia el futuro, a prevenir algo que eventualmente va a pasar en el futuro, no siempre. Toda esa transformación la está sufriendo todo el sistema penal, de la mano de las normas del derecho penal que están cambiando el núcleo de referencia, ¿no es cierto? Hoy se trata de un derecho que se dirige más hacia el futuro que hacia el pasado. Nosotros siempre hemos tenido un principio en derecho penal, el principio del hecho. El derecho penal se refiere a un hecho ya concluido directamente, es decir, el procedimiento penal investiga un hecho ya pasado. Hoy no es así. Al suprimir la situación, lo que está investigando es la idea de que en el futuro esto pueda ser un factor de un riesgo X directamente, ¿no? Y bueno, a mí me parece que este es el derecho penal real que se practica hoy en día, al punto de que los penalistas discuten hoy la existencia de dos derechos penales como tabla de salvación: un derecho penal del ciudadano, que sigue siendo aquel que se remite a la historia, es decir, que se remite a estudiar un hecho ya cometido y que ha provocado sus consecuencias, y un derecho penal del enemigo, que puede sintetizarse con las palabras del presidente americano, yo no me defiendo de alguien que me ataca, sino que de alguien que me puede atacar, de tal manera que la legítima defensa no sería la respuesta frente al ataque suyo, sino el que le miro la cara y digo, esta persona en una de estas es enemigo de Dios y me puede atacar. Si la elimino hoy, seguramente ese ataque no va a suceder, ese ataque eventual no va a suceder. El derecho penal pune antes de la acción hoy. Ahora,
Ya entramos al derecho penal. Ya entramos al derecho penal. No sé si es claro lo que yo trato totalmente de... claro, totalmente claro. Ahora bien, ¿cuál es la línea divisoria entre el derecho procesal penal y el derecho penal? Porque usted dice que el derecho penal viene arrastrando al procesal. Bueno, pero alguna línea tiene que haber entre uno y otro. Bueno, no la hubo muchas veces. La primera línea la trazó precisamente la legislación francesa, que usted la nombra. Antes de los códigos napoleónicos no teníamos derecho privado por un lado o civil por un lado y proceso civil por el otro, derecho penal y derecho procesal penal. El derecho penal, el derecho procesal penal en las partidas, en todos los códigos inquisitivos de cualquier nación europea era conjunto. Por ejemplo, en la Carolina para los alemanes, en los estatutos italianos, en todos ellos el derecho penal y el derecho procesal penal estaba totalmente confundido. En Roma mismo. En Roma cada ley tenía su procedimiento también, llamémosle judicial para no debatir tanto tiempo directamente. Y solo allí, desde la creación de la República por los franceses, conforme a la revolución de la Ilustración, y a la respuesta conservadora de aquella época y a la mediación del señor Napoleón, allí se empezó a dividir. Yo creo que hoy no existe una línea divisoria nítida como si fuera una frontera entre países con mojones directamente. Es una amplia franja en donde las instituciones fluctúan entre el derecho penal y el derecho procesal penal. Por ejemplo, todo aquello, yo lo digo en el libro, que se denomina presupuestos procesales y aquello que se denomina en el derecho penal condiciones objetivas de punibilidad, andan en esa franja y son muy parecidas directamente. Son una especie de cajones desastre en donde cuando no hemos sabido dónde incluir en la estructura de explicación, lo tiramos a ese cajón desastre, a pesar de que no es muy pariente de la otra prenda que tiene distinto color a la otra parte del género que tiramos al cajón desastre porque nos sobra, ¿no es cierto? Esto es más o menos lo que pasa. Se dice, por ejemplo, que las causas de extinción de la acción penal tienen una doble naturaleza material y formal. En cierta manera, y a algunos les conviene incluirlo como derecho formal, otros como derecho material. Ustedes en el código los han incluido en el Código Procesal Penal. Calculo que por razones de necesidad en ese momento, nosotros lo hemos puesto en el Código Penal. No es muy seguro, es una digamos, no constituye una línea de puntos la división, sino una franja grande directamente y que funciona a la manera de cajón desastre. Ya. Usted ha tenido una visión crítica, digamos así, sobre el derecho penal internacional, o ha emitido algunas críticas, sin lugar a dudas que, bueno, son críticas que han dado todo el mundo. Sin embargo, desde el punto de vista de lo que son los principios del derecho internacional, existe el principio de la universalidad. El derecho penal internacional atenta contra el nuevo modelo procesal penal. Mire, si hay una cosa que no es discutible, porque lo han dado los de uno como los de otra teoría, han dado como ejemplo el derecho penal, el llamado hoy derecho penal internacional. Antes, el derecho internacional se ocupaba de quienes eran súbditos de ese derecho, que eran los estados. Claro. Hoy se ocupa ya de las personas de las personas físicas que viven dentro de los estados. O sea, es un derecho penal, es un derecho penal exactamente con todas las de la ley. Es decir, le dice a una persona cuál es el comportamiento que espera de él, y si no cumple ese comportamiento le amenaza una sanción X. No hay nadie que discuta hoy en día que el derecho penal internacional es uno de los ejemplos más claros de derecho penal del enemigo, al punto de que yo creo que el Estatuto de Roma solo concibe un resultado del procedimiento, la condena, nunca habla de la absolución. No. El Estatuto de Roma, no habla. Pongamos un ejemplo, si me permite 2 segundos. Al regular el principio del ne bis in idem, el Estatuto de Roma, por desconfianza hacia los Estados nacionales, exige una decisión del Tribunal Penal Internacional que respete la sentencia nacional o que no la respete.
y en varios casos que el rey legisla, cuando el procedimiento llevado a cabo en un Estado nacional solo tiende a evitar que la persona sea juzgada internacionalmente, le permite al Tribunal Penal Internacional no aceptar eso como una sentencia y proceder de nuevo contra el imputado en el área internacional, ¿no es cierto? Es decir, con la competencia del Tribunal Penal Internacional. Yo no diría que eso está mal, porque hay estados que han comportado mal, que han... nosotros, los militares en mi país, se autoamnistiaron, en Chile también, es decir, no diría que eso está mal, es una realidad que ha contemplado el Estatuto de Roma, pero lo raro es que no haya ido a la inversa. Cuando a mí me condenan en mi país políticamente, solamente decir, con la misma situación, con una administración de justicia también parcial, y me condenan porque soy contrario político, ¿por qué allí no se arroga la Corte Penal Internacional el derecho de anular esa decisión y juzgarme nuevamente para ver si realmente soy el autor o no soy el autor de lo que dice esa sentencia? Y allí no, allí hay, dirían, ne bis in idem, no dos veces. Lo condenaron mal, pero lo condenaron, lamento, aguántese, ¿no es cierto? El Estatuto de Roma es muy probablemente, y yo creo, como lo cree uno de los discípulos míos que se ha ocupado mucho más del tema, hablo de Daniel Pastor, creo además de esto que esto le va a hacer mucho mal a todas las estructuras creadas para defender a los derechos humanos. El hecho de que resulta que para estas situaciones no hay ni prescripción, ni extinción de la acción, ni esto ni lo otro, quiere decir algo así: a los enemigos ni justicia. Es decir, para eso se deben también, por horrible que sean, también tienen que vivir en un estado de derecho los enemigos nuestros, o los llamados enemigos, ¿no es cierto? No es leal sostener que a mí me traten de una manera y que al otro lo traten de otra. ¿Y no será que el derecho... Yo creo que va a provocar el desprestigio de los tribunales penales internacionales. ¿Y no será que los tribunales internacionales son el reflejo muchas veces de lo que son nuestros tribunales internos? Sí, es posible. Respecto a situaciones de discriminación que se dan... Mi idea es que es preferible quizá aquella toma de poder de los vencedores frente a los vencidos, como sucedió en Nuremberg o en Tokio, por ejemplo, por vía excepcional, que transformar esta vía excepcional, como conversábamos antes de la entrevista, en permanente. ¿Me entiendes? Yo creo que es preferible que el ser humano diga: ha acaecido una lluvia tan grande que lamento, la solución mejor van a tener que sufrirla algunos, pero la solución mejor no es construir la nueva carretera por el lugar que estaba, sino en otro lado, y los pueblos que están ahí se deberán correr del lugar, ¿no es cierto? Creo que a veces la solución es mejor responder al fenómeno, y creo que en materia penal, una vez terminada la Segunda Guerra Mundial, no hay duda que los alemanes merecían de alguna manera que el vencedor los tratara como enemigos directamente. Posiblemente los japoneses también, yo no soy un especialista en esto. Pero ciertamente ahí terminó el asunto. Me parece eso mejor que transformar este estado de excepción en permanente, con una Corte Penal Internacional y con un estatuto que prácticamente le evita para el imputado toda posibilidad de defensa, que conoce solo la condena. Y recuerde usted lo va a vivir, yo quizá no, va a ver que no va a haber un solo absuelto nunca de esos tribunales penales internacionales. No, y también un estatuto que le da una serie de funciones al Consejo de Seguridad que va más allá que lo que le dio la propia Carta de las Naciones Unidas. Eso es más criticable todavía. O sea que, bueno, eso es más criticable todavía. Ellos pueden inhibir con un solo voto. No, definitivamente que sí. De todos modos, profesor, vamos a hacer una pausa y de inmediato vemos con nuestro excelente invitado, el maestro Julio Mayer.
Profesor, hemos hablado nada de lo que es la academia, definitivamente que sí, usted ha dado cátedra de lo que son principios fundamentales del derecho procesal penal, del derecho penal, pero usted ha sido juez. ¿Cuál es la función del juez penal en un Estado moderno, un Estado que respete el Estado de Derecho? En un Estado de Derecho la justicia ha sido definida como expresión contramayoritaria. La principal función del juez es evitar que la mayoría sojuzgue a la minoría, de tal manera que la ley se cumpla directamente, es decir, que la ley rija en condiciones de igualdad para todos. No siempre se consigue esto, pero este es el ideal de un juez. El ideal de un juez es que precisamente proteger a las minorías o a quien está en minoría, por ejemplo, el sospechado de haber cometido un delito, protegerlo de lo que quisieran las mayorías, lincharlo. Pero en la práctica eso no deja de ser un ideal aún. Sí, el derecho está, la imparcialidad también es un ideal. Las administraciones de justicia se acercan o se apartan en más o en menos de ese ideal de la imparcialidad. Hay muchos principios jurídicos que son ideales directamente. Qué bueno que usted habló de la imparcialidad, me explico. La justicia es un poder, sí, en principio, es un poder. Y desde el punto de vista de las ciencias políticas, como poder, es parte del Estado. Sí, claro. Bien. Es uno de los instrumentos de gobierno. Definitivamente que sí, pero como parte es muy difícil que sea independiente. Es muy difícil. El ideal sería que sea imparcial. La independencia es una función de la imparcialidad. Si la imparcialidad integra la definición de la palabra juez o de la palabra juzgador o algo parecido, la independencia funciona como elemento que nos permite lograr un juez imparcial. La imparcialidad, como le dije, es un ideal que se alcanza en más o en menos por las legislaciones positivas. La independencia es en las repúblicas democráticas como un factor de la imparcialidad. Las repúblicas democráticas conciben a sus jueces como, primero, independientes frente al gobierno de turno, es decir, al ejecutivo, y también al legislativo. Admiten que el legislativo pueda darle directivas, que son las leyes, ¿no es cierto?, razón por la cual no es una independencia total, sino una independencia dentro de la ley. Un juez, cuando es imparcial, es un juez que aplica objetivamente la ley. Pero nadie ignora que a eso se llega en más o en menos, razón por la cual lo que yo quiero sostener ahora es que otro factor de la imparcialidad ya no es más la independencia externa frente a los otros dos poderes del Estado, sino la independencia interna. En un poder judicial organizado horizontalmente, lo hablamos al principio, el juez es independiente del propio poder judicial. Hoy en día, ya le digo, no es solo un mal nuestro, sino posiblemente de todas las organizaciones judiciales también europeo-continentales y aún de la inglesa. El mal está en que los jueces no son independientes del propio poder judicial, en tanto él se organiza verticalmente, y hay superiores e inferiores, ¿no es cierto? Y los jueces inferiores normalmente siguen las directivas que dan los jueces inferiores, la jurisprudencia en algunos regímenes con mayor acatamiento, en otros, como por ejemplo en el derecho anglosajón, en donde los estándares son fijados por la jurisprudencia superior, malos o buenos, esto no interesa directamente. Entonces, el resultado es que yo creo que se adquiere mayor imparcialidad cuando se prevé una organización judicial horizontal que haga a los jueces independientes dentro de su propio poder, razón por la cual un juez se ha definido como la persona que no atiende a ninguna directiva salvo la ley. Qué bien. ¿No? ¿Y en qué han contribuido los órganos de gobierno
a lo interno del Poder Judicial, a esa independencia? Porque esa es una corriente, es una corriente que viene y que ha dado algunos resultados. En Europa comenzaron a crearse, no dieron el resultado esperado, pero se pretendía que iban a dar el resultado esperado los consejos de la judicatura o consejos de la magistratura. En Italia fue un boom de entrada, después se paró allí y realmente no han contribuido de una forma visible a la independencia judicial. En España copiaron de Italia y tampoco han contribuido del todo a la independencia judicial por el manejo político de los consejos de la magistratura. Nosotros hemos copiado esos esquemas, no solo en mi país, en las diversas jurisdicciones provinciales de mi país. Hay otros países también que también han copiado la organización. Gobierna el Poder Judicial un Consejo de la Magistratura que está integrado por miembros del propio Poder Judicial, del Poder Legislativo, del Poder Ejecutivo y a veces de la sociedad. Por ejemplo, el Colegio de Abogados otra. ¿No es cierto? Esto se pretendió que iba a solucionar los problemas de dependencia del gobierno de turno. Yo le diría que la experiencia nuestra en la Argentina permite decir que hemos tenido un relativo éxito en superar el amiguismo que antes existía. Es decir, alguien era juez... Pero ese es un gran paso, profesor. Es un gran paso, pero hasta por ahí no más. Si bien hemos superado el amiguismo con los concursos, no lo hemos superado del todo. No voy a dar ahora los ejemplos, del todo, pero bueno, tampoco es dable al ser humano la perfección. Algo hemos hecho, algo bastante, usted tiene razón. Pero el procedimiento se nos ha vuelto muy lento para reemplazar a un juez, de tal manera que todas las vicisitudes que sufre el procedimiento de nombramiento de un juez en una vacante dura un tiempo que es imposible de tolerar en el Estado, 3, 4 años, ¿no es cierto? Esto es teóricamente imposible. El juez debería estar al día siguiente en el... Claro. Profesor, usted hablaba de la independencia horizontal, de la independencia vertical, en fin. Sin embargo, hablaba también de la composición del consejo, de los consejos de la magistratura, que evidentemente está conformada por políticos. El Poder Judicial es un órgano político también. Sin embargo, hay también órganos que trabajan ya lo interno de los poderes judiciales. ¿Contribuirían estos órganos a la independencia interna? La idea de los consejos de la magistratura es que sean órganos internos del Poder Judicial y que estén integrados también por jueces o fiscales o por estamentos del propio Poder Judicial, y creo que ellos deberían contribuir a lograr cada vez más una organización judicial, como yo he dicho, horizontal, pero claro, la legislación tiene que hacer su parte también, porque si la ley crea una organización judicial vertical, los consejos de la magistratura no pueden hacer otro caso que cumplir aquello que la ley les manda hacer directamente. No me parece que al interno del Poder Judicial, al contrario, al interno del Poder Judicial lo que sucede en el sentido de los jueces profesionales, no en el sentido de un Poder Judicial que utilice jueces accidentales. No, lo de carrera, estamos hablando de los de carrera. Claro, jueces profesionales. Esos son los jueces. Esos jueces profesionales normalmente conforman una corporación igual que los abogados o con los abogados, como en Costa Rica. Conforman una corporación que tiene sus propios intereses, tiene su propia ideología, las propias ideas de cómo debe ser la sociedad. El juez probo, y allí sí es individual el problema, el juez probo tiene que intentar en la mayor medida posible apartarse de ese ideal corporativo, ¿no es cierto?, para poder ser justo con aquellas personas que no integran la corporación. Esto es difícil y nunca se logra por completo. Claro. Pero yo, por ejemplo, en mi vida judicial, yo no me quiero poner de ejemplo, pero lo he intentado siempre, he intentado ponerme por fuera, en la piel de la persona que
acerca de la cual yo debo administrar justicia, ¿no es cierto? A veces son varios los protagonistas. Yo lo he intentado siempre, no imponerle mis propias convicciones personales, sino primero ser esclavo de la ley, cuando la ley es válida conforme a la Constitución, y luego de eso procurar no seguir esos ideales de clase. No hay duda que los jueces profesionales pertenecen a una clase social, generalmente en mi país a la clase media, y la clase media tiene expectativas e ideas sobre la vida social muy definidas. Salirse de la corporación creo que es un consejo que uno puede darle individualmente a cada uno de los jueces, ¿no? En el momento de juzgar. Yo no digo que no pertenezcan a la clase a la que pertenecen, solo digo ni que renuncien a eso, solo digo que en el momento de juzgar intenten sacarse de encima todos los prejuicios. Profesor, el tiempo se agotó. Y en nombre del comisionado de apoyo a la reforma de la justicia, Alejandro Moscoso, y de la Fundación Institucionalidad y Justicia, le agradecemos el que nos haya permitido compartir este fecundo conversatorio con usted. Así que le agradezco en nombre de mi fundación el haberme dado ese lujo. Le agradezco, profesor, en honor a la verdad. Yo a mi juicio le agradezco a usted y al comisionado también, es decir, agradezco que no solo actualmente en la entrevista esta, sino durante toda mi estadía en la República Dominicana, y espero, ojalá haya sido fecunda la entrevista. Así Espero verla yo también desde mi país. Usted me ha dicho que puedo visitar el sitio internet. Correcto. Y le voy a hacer llegar mi valoración de la entrevista a vez que la veía como espectador. Quiera Dios que así sea. Y a ustedes, amables televidentes, les decimos hasta el próximo domingo, en donde estaremos en un nuevo conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia. Hasta entonces.